de neomonarquismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de eso? El neomonarquismo es un concepto que surge hace no mucho en relación, obviamente, a Donald Trump, anclado también en otros líderes mundiales, pero con Trump como el mayor exponente. Básicamente, lo que quiere explicar es que el estilo de liderazgo, el estilo político de Trump responde no a otros líderes políticos quizá del siglo pasado, no refiere a estos hombres fuertes del siglo XX, sino que se ancla en las tradiciones políticas de los reyes, por ejemplo, las familias reales del siglo XVI, así que estamos yendo muchísimo hacia el pasado, que es una idea de un liderazgo que basa su política económica mundial a través de los vínculos personales. Los vínculos personales, familiares, como se asocia mucho también a esta idea del capitalismo de amigotes, digamos, que se le adjudica a Putin, por ejemplo. Vieron como venimos hablando estos días de que todo se encuentra en las puntas al final. Y es muy interesante porque tomando una noticia de ayer, que bueno, estuvo presente Javier Milei, el presidente, en este primer encuentro de la Junta por la Paz, la Board of Peace, porque estuve viendo el detalle de cómo se generan las invitaciones y cómo va a ser la sucesión en el cargo de este chairman de la Junta de la Paz, y sucede que no están adjudicadas a la institución de la Junta, sino que están adjudicadas personalmente a Donald Trump. Okay. Hay una cuestión muy vinculada a lo personal en todas las formas que tiene Trump de vincularse con el mundo, ya sea en cuanto a tener una mirada de su política que luego desde lo económico termina sucediendo en función de sus vínculos personales, es decir, que hace negocios con quienes considera cercanos, sino que también en todas las decisiones que plantea, tanto desde el lado, por ejemplo, de la Junta de la Paz, hablando de estos nombramientos que puede hacer él mismo, claro. O también lo que está pasando en este momento con el tema de la Corte Suprema, que estamos hablando de unos aranceles que él impuso por una ley de emergencia y que en algún punto tienen una lectura de una discrecionalidad de Trump. O sea, es lo opuesto al multilateralismo, es lo opuesto. O sea, estamos hablando de relaciones, vínculos personales. A mí me sorprendió encontrar en Twitter cómo la cuenta del Departamento de Estado subía una foto de Milei con Marco Rubio, sí. No sé si la podemos ver, pero sí, me parece que es un estilo que también intenta empardar la velocidad que tiene, si se quiere, China a la hora de generar relaciones en el mundo. Digo, pareciera ser que por momentos las instituciones de Estados Unidos, liberales, democráticas, impiden una velocidad de ejecutar ciertas políticas que a la hora de ordenar un mundo, evidentemente, lo ponen en una situación de desventaja. Bueno, pero ¿sabes qué, Paul? A mí me pasaba cubriendo en Casa Rosada que yo todo el tiempo decía, ¿de verdad cree este gobierno que adulando a Trump va a llegar a algún lugar y que Estados Unidos nos va a empezar a mirar? Porque para Estados Unidos uno históricamente sabe que muchos ciudadanos preguntan si no saben ni dónde queda Argentina, ¿no? Como qué lugar ocupamos nosotros en el mundo y por qué siempre yendo a Mar-a-Lago o acercándose o haciéndole guiños constantes. ¿De verdad creen que Trump nos va a mirar? Y efectivamente surtió efecto. Totalmente. Por lo cual es muy interesante esto que vos decís en el sentido de los vínculos personales. Finalmente, en un país donde en general gobiernan republicanos o demócratas, hay un statu quo que se sostiene. Bueno, en este caso, evidentemente, llegarle a Trump y llegarle a su círculo íntimo funcionó. Sí, la semana pasada pasó muy desapercibido, perdón, corto, que esto es un llamado. Hay cierta, a ver, lo que digo es recíproco. Digo, las señales no solamente son en una dirección. Claro, la semana pasada, por ejemplo, nosotros estábamos mucho más inmersos en reforma laboral, no le estábamos prestando atención a algunas cosas que parecían menores porque tenían un vínculo muy estrecho entre la administración Trump y la República Argentina toda. Hubo en Mar-a-Lago una sede, una gala de la hispanidad pro-Trump, así se llamó, organizada, por cierto, por un empresario de medios que forma parte de la Conversación Pública Argentina, Javier Negre, dueño de La Derecha Diario. Mirá. El medio que le compró a Juan Doe, el secretario o en realidad director de comunicación audiovisual, el que maneja esta oficina de respuesta a los periodistas que tanta polémica generó en su momento. Y claro, muchos contaban, estuvo ahí Agustín Romo, hubo algunos empresarios argentinos, más allá de Primera Dama de Bolivia, Keiko Fujimori, digamos, referente de la derecha regional. Pero a Trump le servía, y por eso abre las puertas de Mar-a-Lago. Él no estaba, pero sí estaban muchos funcionarios de su administración, porque está atravesando un momento en el que lo acusan de perseguir inmigrantes, de confrontar
todo lo que analizamos alrededor de Bad No Bunny se y lo esa acusa, latinidad. es algo que está en práctica Está también, claro, digo, obviamente. está bien, pero forma parte centralmente de la agenda de Estados Unidos, Sí, lo sí, que sí. está pasando eso, como si hubiese una especie de hispanofobia, latinofobia de Trump. Pero en la línea de sucesión, el cuarto es Marco Rubio, Marco Rubio, que ya te digo, es hispano. hicieron esa gala de la hispanidad pro-Trump con Ronaldinho en el medio, recibiendo Estaba premios. Ronaldinho. Estaba Ronaldinho, digo. O sea, era el uso Y yo preguntaba, ¿por qué Trump abre las americano puertas también. para eso? Bueno, porque le sirve a Trump también. Sí. Que hay un sector de esa comunidad que sí lo está apoyando, a pesar de todo lo otro, digamos. Hay un juego ahí, obviamente, lo que hizo Trump para el gobierno de Milei, con esa aparición concreta, Scott Bessent y demás, fue un antes y un después. Sí, Ahora, fue- era fíjate que otra Paso de historia. factura, sí. Qué rápido, o sea, las dos velocidades, ¿no? Siempre la diplomacia mucho más lenta y cómo con Trump funciona, viste, el acceso rápido con, Es a título con los personal. vínculos personales y con esta diplomacia paralela o back channel, como se Sí, dice, es, ¿no? es interesante lo que dice Tommy, esto de Marco Rubio, cuarto en la línea de sucesión, que es latino, teniendo en cuenta toda la retórica que hay en el trumpismo alrededor de la comunidad latina, porque la realidad es que muchas de los comentarios que se escuchan alrededor de Trump tienen que ver con esta suerte de incertidumbre que genera un vértigo, No, porque actúa no quizá por un interés institucional o geopolítico, sino por una cuestión que a veces parece discrecional, parece a título personal. Sí, pero intento entenderlo también en ese sentido de empardar la velocidad del ascenso chino en el mundo, ¿no? Porque al mismo tiempo pienso, dentro del discurso de Marco Rubio, la crítica constante a la ONU, y es cierto también que ha sido una herramienta muy poco útil para solucionar los conflictos que actualmente se están También desarrollando convengamos en el mundo. que entre los países con capacidad de veto está Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, entonces también hay ahí una responsabilidad del propio Estados Unidos adentro del Consejo de Seguridad de la ONU. Sí, lo que le reclama Rubio en ese discurso a sus aliados europeos es que sean poderosos, ¿ok? Pone en escena esa palabra y ya que se citó ayer a Kissinger y hoy Sabino lo volvió a hacer, hay una distinción que hace en el libro La diplomacia que es entre orden, justicia y legitimidad. Y si se quiere, el orden internacional no siempre está basado en la justicia, sino lo que es legítimo para los poderosos, o sea, lo que es justo para los poderosos. Entonces, ese es el reclamo, me parece, muchas veces de Trump. Un orden sin poder tampoco tiene la posibilidad de llevar adelante ninguna justicia. De la agenda global volvemos como recurrentemente entre ida y vuelta a la agenda local. Ahora en un ratito nada más, pero cerramos. Comento una novedad como para seguir poniéndole capas a estas actitudes de Trump que muchas veces resultan hasta demasiado osadas, porque lo último que se sabe en relación al fallo de la Corte Suprema es que Trump dijo que él va a imponer nuevos aranceles del 10%. Del 10%. Es decir, todo lo que se comentó desde la Corte Suprema respecto a que no correspondía por la ley federal lo que estaba haciendo en cuanto a su política de aranceles, él decidió que no la va a respetar. Sí, o sea, rechaza de manera crítica el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos y vuelve a imponer, o en realidad anticipa que volverá a imponer aranceles, en este caso del 10%. Un claro desafío, por supuesto, a la Corte Suprema a partir de esta que es la noticia del día en el ámbito internacional, sobre todo, por supuesto, con Donald Trump como protagonista. Ayer estuvo con el presidente de la Nación, mientras teníamos aquí la agenda política local muy cargada por lo que pasaba en la Cámara de Diputados, la reforma laboral en marcha, ya en proceso, resta que la termine de aprobar el Senado, casi pareciera ya un trámite para el gobierno, logrando ese objetivo, esa búsqueda de tener la aprobación, la reforma laboral aprobada para el 1 de marzo en el discurso de Milei en la apertura de sesiones. Ayer contó con la ayuda del PRO, comentábamos en simultáneo mientras ocurría, algunos interpretaron alguna sublectura a partir de una ausencia de un diputado cercano a Macri en el momento del quórum, después aparecieron las explicaciones, justificaciones y lo que fuera, pero finalmente, por cómo se dieron los números, por cómo se dio la cuenta, necesitó al PRO, efectivamente. Si no tenía los 12 votos del PRO, ayer no salía la reforma laboral.